Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Hola amigos de Flaxo Radio, mi nombre es Gaby Ruiz, bienvenidos a una edición más de La Loca de la Casa. En esta oportunidad nos acompaña el escritor ecuatoriano Javier Lara Santos. Javier, bienvenido. Muchas gracias Gaby por la invitación y pues aquí estamos para conversar. Javier Lara Santos es originario de Quito, 1978, ha publicado en poesía Del Acabose, antología primaria, con Rueca Editores en Quito en el 2008. En 2012 publica en Red Islísima que seremos. En el mismo año coordina la muestra de poesía ecuatoriana contemporánea Tickets de ida y vuelta en Arequipa, Perú, con Cascahuesos Editores. En 2013 es incluido en Bandada, Novísima Poesía Ecuatoriana, edición Colombia y Ecuador. En 2014 es seleccionado para la antología Fogata Eterna, tributo a Charly García, de la editorial Hanan Jarawi de Buenos Aires, y en la antología de relato ecuatoriano Cuerpo Adentro, del Ministerio de Cultura. En septiembre del mismo año publica Besania, INC, su último trabajo literario. En 2012 recibe el Premio Proyectos Literarios Nacionales del Ministerio de Cultura por su libro de cuentos Tratados de Ociología. Actualmente ejerce el periodismo cultural. Javier, muchas gracias por atender nuestra invitación y para empezar esta conversación nos gustaría que nos lleves hacia los primeros momentos de lectura. ¿Cuáles fueron estas experiencias en lectura que te llevaron un poco a decidirte por este camino del oficio en escritura? Claro, bueno, mira, es una historia un poco particular, un poco sui generis, porque no tenía yo una afición desde niño, por ejemplo, como he escuchado con colegas, amigas, amigos. Algunos incluso me han contado, no sé, se han leído todo el Quijote a los 9 años, o las ediciones de Ariel, por ejemplo, que bueno, o sea, es una cuestión que la gente tiene cierta afinidad desde niño. Yo de niño, de hecho, no paraba mucha bola a la cuestión de letras, ni... cuando tuve unos 15, ¿qué edad tendría? Unos 15, 16 años, recuerdo que encontré un libro en un basurero. ¿Qué libro es ese? Sí, era La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, claro. Entonces, era el basurero de la cocina de mi casa, ¿no? O sea, iba a botar unas cenizas de un tabaco que estaba fumando, creo, y a lo que abrí, vi entre unas lechugas ahí al fondo que alguien había botado un libro ahí. Entonces, bueno, obviamente vi el libro y como que algo me brilló desde el fondo, ¿no? Es como que el libro me llamaba, o sea, me llamó la atención, eran los colores, no sé. Entonces quité las lechugas, saqué el libro del tacho, lo limpié un poco y no sabía de qué se trataba, nunca había tenido esta experiencia de la literatura, de leer, ¿no? Entonces cuando lo abrí comencé a leer y recuerdo que es la primera línea, que es como... A veces digo, ¿no? Cuando las personas dicen, he conocido la palabra del Señor y la vida cambió, entonces algo así me pasó a mí, pero la palabra del Señor escritor, digamos, en este caso. Entonces leí una parte que decía, todo el mundo empezó con un sí, una molécula le dijo sí a otra molécula y así empezó el mundo. Y bueno, ese fue el inicio de todo. Entonces me atrapó esa lectura y comencé a leer y no pude parar de leer hasta ahora. Fue una cuestión bastante, como, no sé, una revelación. ¿Qué edad tenías entonces? 16 años me parece. Y después, ¿cuáles fueron las otras lecturas en las que te pudiste hallar, digamos, en ese espacio, que aparentemente es algo simbólico y muy fuerte, en un espacio donde las cosas se descartan? Claro, exactamente. Encuentras imagínate. La palabra del Señor. La palabra del Señor escritor, claro. Y luego, bueno, vinieron lecturas, porque cuando uno es, digamos, adolescente y te llega este bichito, esta vocación, o descubres más bien que esto es lo que te salva y también te encuentra, porque yo creo que en esa edad uno está buscando cosas. Entonces, a mí, personalmente, yo me escapaba, digamos, de la realidad a través de la lectura, ¿no? Pero lo interesante de esto es que mientras más escapismo yo trataba de tener a través de la lectura, más me iba encontrando, más me iba conociendo yo a través de los textos que leía. Entonces, no sé, en esos tiempos fueron lecturas de diferentes, o sea, uno cuando es joven lee lo que le caiga en las manos, ¿no? Pero había como que ciertas preferencia por lo latinoamericano, y bueno, Javier Villaurrutia con Los Nocturnos, Nélida Piñón, Sabines,
Y luego vino la cuestión de García Márquez, que me traumé con García Márquez, te digo, cuando tenía unos 17, 18 ya. ¿Te leíste ya toda la colección de García Márquez? Me leí toda la colección. ¿Y cuál es tu preferido? De los textos mi preferido es El Márquez. Otoño del Patriarca. El Otoño del Patriarca, que es un libro de largo aliento, es escrito así como parece que fuera un solo tirón, ¿no? Y se siente pues que hay un brillo ahí que es especial, este personaje místico y que es un poco retrato de algunos seres supremos, entre comillas, ¿no? Como los dictadores de Latinoamérica. Entonces, y el manejo, digamos, de la estructura de la voz narrativa que cambia, salta. Entonces es una cuestión muy interesante. Y de ahí, bueno, hay algunos, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera y todo. Pero me parece que es una lectura que fue en ese tiempo. O sea, hay lecturas para cada tiempo, creo yo. Entonces, digamos, García Márquez ahora lo leo, pero ya no es con esa fruición o esa manera de decir que me sorprenda, ¿no? Porque claro, o sea, tenía 17, 18 años cuando comencé a leer eso, como lecturas de adolescencia, por ejemplo, igual Germán Hesse, no sé, son lecturas de formación. Y luego uno ya va como que afilando. Y en este momento, ¿tú qué crees? ¿Uno va detrás de los libros llegan? ¿Cómo ves el mapa de las lecturas que tienes hasta el momento hechas? Bueno, yo creo que funciona por las dos vías, mira. A veces pasa, no sé si te ha pasado a ti o a los lectores por lo general, a la gente que es lectora, que encuentras un libro o tienes en la biblioteca un libro porque es gracioso pensar que alguien diga, yo me he leído todos los libros de mi biblioteca. Eso, obviamente que no. A veces uno lee un cuento o algo que necesita para una investigación, un artículo, lo que sea. A veces tienes libros que compras y los lees después de años, no sé. Pero digamos, pasa que a veces uno se le antoja, acaba una lectura, un libro y dice, bueno, voy a curiosear mi biblioteca a ver qué leo, y coges un libro que es como por intuición, lo abres y algo sucede en ese texto que un poco te identificas o te ayuda a entender tu contexto actual o tu situación actual. Entonces son libros que a veces llegan así, de esa manera un poco intuitiva, y que justo te conectan con tu circunstancia actual, ¿no? Entonces me ha pasado algunas veces. Ahora, hay otras veces que siempre, o es por recomendaciones, porque has leído algo, una crítica, o por simple curiosidad, o incluso hasta por novelería, uno coge un libro, claro, y dice, veamos qué dicen de este autor. Entonces vas leyendo por esas dos vías, ¿no? Como te digo, puede ser por lo intuitivo que te puede ayudar también un poco a entender tu circunstancia actual, o un libro que realmente lo querías leer hace rato. ¿En qué momento de lectura te encuentras actualmente? Nos has hablado de un proceso de madurez y de búsqueda. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En qué autores y en qué experiencias vitales también? Porque con esas se escriben. Claro, mira, cuando era, digamos, como te digo, cuando uno es joven y comienza a leer, primero lee un libro hasta que, incluso a veces leía cosas que no me gustaban mucho, no me atrapaban mucho, pero pensaba que tenía la misión de acabar el libro. O sea, eso me pasaba de chiquito, ¿no? O sea, digamos, de chiquito me refiero a adolescente, no sé, veinteañero, 19, 20. Entonces, acababa un libro. Me recuerdo que leí El ser y la nada de Sartre a los 16 y no entendí nada. Y claro, y es como que dije, pero tengo que acabarlo. O sea, hay una cuestión así como, no es el compromiso, no es por leer o comer libros como si fuera por peso, no es una cuestión de llenarse de libros, una cuestión de entender y de reflexionar al respecto, o sea, de que te sirva de algo. Entonces ahora obviamente yo creo que ya con el tiempo y la experiencia es como que coges un libro y si no te atrapa de una es como que bueno, gracias, lo dejo ahí, chao, vaya. Y hay otros en cambio que los puedo releer y releer y releer. Por ejemplo, ahorita estoy releyendo, hablando de lectura. Se hizo una edición española de los cuentos completos de José de la Cuadra y estoy metido en eso porque tiene incluso un estudio introductorio de Jorge Enrique Adum que está muy bien hecho. Entonces estoy metido y también un prólogo también extenso y bastante anecdótico hecho por Díez Canseco, pareja Díez Canseco, y fue publicado en España. Son 2 tomos y los tengo hace unos 15 años de esos libros y los estoy retomando. Antes había leído, digamos, cuentos sueltos, ahora estoy como que leyéndolo más seriamente como para un poco empaparme más del proceso de escritura de la Cuadra, ¿no? Estoy en eso. Y otra cosa que es interesante cuando, digamos, ya logras tener este vicio establecido de la lectura, es como que no lees una sola cosa, ¿no? Pues me imagino que tú y algunos lectores lo hacen también, sino que
tienes un libro de cabecera, tienes un libro en la mochila, tienes otro libro en el baño, tienes, no sé, y entonces así tienes un montón de lecturas. Estoy leyendo una biografía de Picasso, por ejemplo, en cuestiones que me relajan un poco más de la cuestión, digamos, artística en sí misma, como la literatura, sino que ya es una cuestión de la vida de este pintor. Y ¿qué más estoy leyendo ahorita? Y Manuel Vicent, estoy haciendo una relectura de esta novela, ¿cómo se llama? Se me va el misterio de la mujer rubia, eso, porque hay tengo dos novelas ahí de Vicent. Y mientras vas leyendo, haciendo esto, también voy tratando de corregir un poco los textos, la narrativa, lo que uno va haciendo, ¿no? En sus ratos libres y en los ratos en que puede, claro. Siempre se continúa con la escritura. Y en este sentido, pues has descrito esta experiencia de tus lecturas en particular. Vemos que estás preocupado ahora mismo por el trabajo, la obra de La Cuadra. Pero si tuvieras difícilmente que escoger 10 libros, ya, si te vas de acá a algún lugar, ¿cuáles te llevarías? ¿Qué libros me llevaría? Bueno, creo que me llevaría La Hora de la Estrella de Clarice Lispector, o los cuentos completos, porque hay unas maravillas en la narrativa breve de ella. De hecho, yo tenía esta edición completa hasta que desapareció de mi biblioteca y me dolió el corazón. Hasta solo lo pienso ahora y me sigue doliendo. No sé quién sería, espero que le dé gangrena en las manos. Hay un infierno para los que se llevan los libros. Sí, exactamente. Y bueno, por ejemplo, podría ser esa, La Hora de la Estrella, y creo que me llevaría la literatura nazi en América, de Bolaño. Por ahí los detectives salvajes también, aunque claro, o sea, ya va pasando un poco la fiebre, pero no deja de ser una gran novela, ¿no? Lecturas primordiales, me llevaría la poesía de Jaime Gil de Viedma también. Me llevaría la poesía de Luis Antonio de Villena. En España se produce una maravilla de poesía, y también creo que la de Panero, Leopoldo María Panero, ¿no? El padre. Y de acá, primordiales, me llevaría a Doom y me llevaría a Harry Drobo. Y David Ledesma también. Bueno, también el Fakir, ¿no es cierto? También me llevaría a David Andrade. Y eso en poesía, me llevaría más libros de poesía, de hecho, creo yo, que de narrativa, porque la poesía al final de alguna manera me eleva, me salva, me alivia. Entonces, y lo bueno de la poesía es que te la puedes leer como por grajeas, ¿no? Y eso te ayuda un poco a sobrevivir, a llevar a veces la cruda realidad, ¿no? O simplemente la cotidianidad, ¿no? Más que la cruda realidad. Entonces, sí, me llevaría a esos como que de los que se me ocurren ahorita. Tú dices en uno de tus versos del poemario del que después vamos a retomar esta conversación en Besania, dices, el hombre es la vanidad del animal. Y en ese paquete, en ese equipaje de libro se va aumentando, ¿no? Pero, y en las experiencias vitales, ¿con qué experiencias de tu propia vida o de amigos, de alguien cercano, tú has logrado escribir el trabajo que actualmente tienes publicado? Bueno, siempre, desde el primer librito que fue en el 2008 hasta este Besania 2014, siempre han tenido cuestiones, vivencias reales que luego se transforman en textos, ¿no? Entonces, claro, puede haber, por ejemplo, en el primer libro había una cuestión de enamoramiento, una cuestión de ausencia al ser amado, una cuestión de extrañamiento también. Había otra cuestión que era como las calles, la nocturnidad, la bohemia, pero era bastante más marcado en el primer libro, ¿no? Era una cuestión así como que hacer un testimonio de eso. ¿Tú te refieres a la antología? Sí, al del Acabose se llama, ¿no? Al del 2008, del Acabose Antología Imaginaria. Ese, por ejemplo, como te digo, ahí tiene secciones, ¿no? Hay una sección que es experimental, digamos, como juegos, como hacer ideogramas, o algo así, como hacía Apollinaire, pero esa es una sección. Hay otra sección que es completamente como un testimonio de lo que hacíamos en las calles de Quito, no sé, hace unos 15 años. La bohemia, no sé, salir por las noches con los amigos, las vivencias que pasaban ahí, entrarse no sé, a cierta embajada, a robarse las banderas, entonces cosas así que hacíamos, ¿no? Son locuras de esas juventudes, de esas primeras juventudes. Y ¿qué más? Y claro, y hay otra que te digo, es una referencia justamente del ser amado, del ser amado, de la ausencia, y va por ahí. En cambio, este libro es diferente, pues Besania Inc. tiene como que
otro registro incluso. Y claro, se nota que 2008 a 2014 hay una gran diferencia. Cuéntanos, en ese sentido tú eres un escritor de bohemia, siguiendo el fiel estereotipo, porque está bastante relacionado, ya sabes, el oficio también del escritor, esta imagen del escritor maldito, desadaptado, urbano además. Claro, o sea, considero que tenemos, o sea, el ser humano puede ser muchas cosas al mismo tiempo, pues, y claro, por ejemplo, no voy a negar que me gusta salir con mis amigos, la farra, es decir, cosas que de alguna manera nos ponen un poco en el riesgo y en el estereotipo también, perdón, en el estereotipo de decir, claro, los poetas son unos bohemios y viven siempre en la fiesta y en el alcohol y las drogas, digamos, algo así. Pero lo gracioso o sea, yo no me considero, digamos, un tipo bohemio ni que sea completamente metido en esa vida, ¿no? Porque, no sé, como tú debes saber igual, por ejemplo, ahora tengo a Miguel, tiene 4 años de Miguel, mi guagua, y claro, lo que yo siempre digo es que hay que tener un equilibrio para todo. Entonces, así como soy bueno, digamos, para la bohemia, entre comillas, también creo ser bueno como padre y como responsable, ¿no? En la cuestión de cuidarlo, de darle amor, de estar pendiente. Entonces, por ejemplo, nos vemos todos los días, yo le voy a retirar de la guardería todos los días, vamos caminando, comiendo helados con él, jugamos, a todo lo que él pida jugamos, me toca bailar Transformers o el Gangnam Style con él ahí. Entonces, imagínate esa imagen, ¿no? Digamos, si alguien que me ve en un recital, digamos, o tomándome unas cervezas por ahí en la Mariscal, entonces no creo que se imaginaría verle al mismo personaje haciendo eso con un niño, ¿no? Entonces, como te digo, creo que tengo ese equilibrio, hay que ser bueno para todo. Así como tenemos el lado oscuro, también tengo el lado tierno. De luz, y tierno, digamos. Claro, exactamente. En la página 48 de Besania, que es el poemario al que constantemente me voy a referir en esta entrevista, Javier, en La Voz Lírica, nos dice: porque yo he sido creado para el hambre de las gorgonas. Nos hablas también de esta experiencia de la paternidad con la que también se está ahora influenciando, digamos, tu escritura. Vamos a ir desplazándonos al siguiente trabajo. Me gustaría conocer cómo se afinca también tu trabajo en la experiencia de la ciudad, porque hay en distintos trabajos tuyos y también sobre todo en el trabajo de periodismo literario, en las crónicas que has trabajado para algunos medios, esta relación en donde se percibe muy, muy fuerte la presencia de la ciudad y cómo quizás ciudadano poeta está viviendo la experiencia de la ciudad. Cuéntanos, Javier, ¿qué relación tienes específicamente con Quito y quizás con las otras ciudades que aparecen en el paisaje de tu literatura? Ya, en cuestión de, claro, como ser citadino, como ser alguien, un animal de ciudad, alguien que siempre está metido en esta dinámica, en esta interacción con la gente, un poco con este vértigo que es la ciudad, porque cada vez se va volviendo más vertiginosa, incluso a veces la gente se va volviendo más neurótica, y vos sabes, el tráfico y bueno, los problemas típicos de una ciudad que va creciendo, ¿no? Que es al final la capital. Entonces, eso va alimentando de alguna manera al ser humano en sí mismo y todas sus prácticas, es decir, uno va reaccionando a esas cotidianidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo como vivir por ejemplo, un contraste, ¿no? Te doy un ejemplo, yo viví en Cotacachi, hicimos un librito ahí sobre tradiciones, cuestiones, viví ¿cuántos? 6 meses en Cotacachi, y claro, yo iba, los fines de semana me regresaba acá, porque ¿qué pasaba? En Cotacachi una semana se me hacía un mes, ¿entiendes? Y hay una cuestión, ahí me di cuenta que yo soy un animal de ciudad completamente, o sea, me gusta la naturaleza, pero necesito el vértigo, o sea, el vértigo es parte de lo que me mantiene vivo, o sea, uno ya va tomando esa velocidad y ese brío me alimenta, o sea, la ciudad de alguna manera me alimenta, su vertiginosidad, digamos, su brío, su fuerza, hasta su neurosis. Entonces, eso hace que la vida sea divertida también, aunque pueda ser estresante, pero como te digo, en Cotacachi, por ejemplo, el lunes terminaba yo de hacer unas entrevistas y el miércoles ya las editaba, no sé, entregaba,
miércoles tarde y yo ya estaba libre. Entonces decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me iba a la plaza y luego de repente me veía así como que, y no hay nada en el mundo, así me daban ganas de escribir odas a la nada, no sé. Entonces a veces lo que hacía es irme directo a una, bueno, tú sabes que allá hay bastante, venden puro, ¿no? Venden el puro, las puntas. Entonces a veces me compraba, digamos, una botellita pequeña, no sé, para estar sentado en el parque y toqueteando, así tomando suavito. Y así me pasaba hasta el viernes, digamos. O sea, la botella chiquitita me duraba hasta el viernes 2 días. Y era como para un poco sosegar esa paz que me dolía, ¿no? Porque demasiada paz sí era como que algo me falta. Y era justo ese vértigo de la ciudad. Entonces ahí me di cuenta que realmente uno es un animal de ciudad y uno es producto y se alimenta de esto, del vértigo de la ciudad, ¿no? Y por ahí van un poco los poemas también. Tienen que ver con, creo, si no exactamente con un sentido, tiene que ver con el ritmo. El ritmo es así, vertiginoso, puede ser una cuestión de muchas cosas que pasa aquí, ¿no? De hecho, cuando hacemos la lectura de tu poesía, yo perfectamente puedo ubicar la poesía leyéndose en un escenario urbano. Pero ¿cuál ha sido el lugar más extraño, digamos, especial fuera de lo común en donde has leído tu trabajo poético? Bueno, sí, a veces es gracioso porque hay algunos, uno no sabe dónde va a terminar en una noche, por ejemplo. Sí, me ha pasado que, bueno, una vez fue, creo que fue la vez más extraña, que terminé en una quebrada ahí, en una casa enclavada en una quebrada, era en La Bota. Entonces, estábamos por el Inca y luego como que comenzamos a avanzar, en la noche avanzaba y la boya avanzaba, no sé, y la cuestión es que terminamos en una casa que no tenía marcos de ventanas, una casa que estaba así como que improvisada y enclavada en el medio de una quebrada, por el sector La Bota más o menos, y claro, había de todo, ¿no? Había unos personajes ahí que realmente, o sea, me veían primero a mí como bicho raro y yo como a ellos, porque, no sé, éramos como que de otra onda, ¿no? Veníamos, pero claro, yo estaba ahí sentado mientras al lado mío hacían, no sé, de todo un poco, mucho humo de colores y muchas cosas así. Entonces, se me acercó una chica embarazada, de hecho, que a mí me sorprendió, porque incluso estando embarazada y ella estaba metida también en esa onda, entonces dije, bueno, no voy a decir nada, no es mi espacio, más bien tengo que respetar, agachar la cabeza y conocer y ahí, de hecho, me preguntó, ¿no? ¿Tú qué haces? Entonces yo le decía, yo escribo. Entonces la chica me decía, qué chévere. Y me estaba coqueteando incluso esta chica. Estaba embarazada, estaba con un chico ahí fumando sus cosas divertidas, me parece. Y claro, entonces yo le dije, bueno, yo escribo. Y claro, le recité un poema que tenía, justo yo tenía un libro ahí. Es más, les dejé mi libro ahí en esa casa. Que era una casa como en... No sé, había cuartos oscuros y salían y entraban seres, ¿no? Unos seres estrambóticos ahí. Entonces me sentía nervioso, pero al mismo tiempo fascinado. Y de hecho me quedé 2 días ahí. O sea, porque como que les caí bien, nos caímos bien, me recibieron. Y esa fue una, ¿no? La otra vez en el sur, igual, en un taxi que nos hizo Secuestro Express, me tocó recitar en el piso del taxi, recité un poema improvisado, porque el tipo había escuchado y veníamos hablando y dijo, eres poeta, o sea que eres un héroe, recítame y si no te disparo. Fue muy gracioso, me tocó recitar en el piso del taxi y el tipo dijo, ha sido chévere, bájale. De hecho, no sé si fue por el poema, pero bueno, ya nos sacaron las cosas y nos botaron ahí como después de media hora, ¿no? Entonces son esos lugares extremos donde uno ha leído sin querer, digamos. Vuelvo a un poema de Javier Lara, Transficción. A veces vuelvo a esta ciudad convertido en un joven y un anciano al mismo tiempo. Veo la plaza y está pulcra, como en una postal, y una banca, y ahí, dicen, se sienta un loco. Yo veo un árbol caído, literalmente, hace mucho. Javier, ¿qué pasó con este proyecto de Besania? Cuéntanos cómo fue el camino que te llevó a escribir Besania INC. Y el Besania fue, como te digo, un proceso bueno, fue primero una especie de introspección. Es como, en ese tiempo yo vivía en un departamento donde tenía bastantes cuartos, de hecho, y claro, cuando vives solo con muchos cuartos es como que dices, wow, la soledad. Y aparte, no tenía internet, o sea, estaba como que desconectado todo. Entonces,
fueron como un trabajo, siquiera unos 8 meses, me parece, en que me encerraba a escribir. Y claro, uno sale de ahí como que un poco trastocado la psiquis, ¿no? Porque no hablas con la gente. Fue un trabajo que de alguna manera me costó dientes, uñas, sangre, o sea, me dolió. Pero fue un trabajo que yo lo quería hacer hace tiempo. ¿Y cuál fue el motivo, o digamos, el motor de esto? Fue que a veces he visto, ¿no? Digamos, autores de mi edad, que, o sea, yo 38 años no es ni decir el poeta joven o la joven promesa, porque no lo soy, pero tampoco soy un tipo que tenga una gran trayectoria. Yo creo que estoy en el medio de algo, o sea, estoy formando, o sea, o sigo aprendiendo, ¿no? Como debe ser, hasta cuando tenga más edad. Pero en este caso, por ejemplo, veo, o sea, en el caso del país, de algunos colegas, que no sé, he visto libros de 500 páginas, hay un chico que me parece que es la poesía completa, ¿no? Y es menor a mí. Y es como que, wow, o sea, me parece audaz hacer eso en primer lugar, porque a los 38 años no es que seas ni Matusalem, no eres sabio, o sea, estás aprendiendo igual, aparte que los hombres tenemos a los 38 años de edad mental de 15 igual, o sea, seguimos siendo todavía un poco inmaduros y tal vez toda la vida. Entonces eso quiere decir que cuando digas tengo mi obra completa, es como que a los 38 años no te creo eso, hermano, pero, o sea, se avanza, se va conociendo. Entonces, un poco para volver a aterrizar en la idea del Besania, el hecho del yoísmo, el hecho de la persona que dice, mira, esto es mi estilo y mi obra y mi cuestión, es como decir, bueno, chévere, o sea, estás formando o quieres hacer una firma, un signo, un estilo de tu escritura. Con Cristian Avesillas, con el poeta, hablábamos un día justo de eso, porque él fue, no sé, nos encontramos y en algún lanzamiento de un libro y surgió esta conversación, y él me decía, a mí me gustaría lograr un estilo, ¿no? Me gustaría lograr una voz, o sea, que se reconozca donde sea que lean que yo soy Cristian Avesillas. Yo me decía, me parece bien, hermano, pero yo más bien lo veo al contrario, o sea, o me gustaría, o tengo esa idea, y el Besania tiene que ver con eso, de más bien cada libro mío que sea diferente, es decir, que tenga un estilo diferente, una forma diferente, un método diferente, y también que tenga una temática diferente, ¿no? Entonces, este libro Besania justamente se va contra el yoísmo, es decir, contra, como te decía, el autor como el gran hacedor de la verdad, como el gran demiurgo. Este libro habla justamente en el prólogo, no sé si te fijaste, ahí hablo de los ilustres desconocidos, o de las personas que simplemente pueden hacer algo hermoso con la palabra, la poesía en sí, pero que no se dedican al oficio, o que no tienen, digamos, estas facilidades, o que no están dentro de, digamos, del mundillo de la farándula, ¿no? Porque no sé si lo digo ahí o lo pensé en una... Hay un prólogo de un libro de Olvido García, un escritor joven, debe tener mi edad, no recuerdo el nombre, pero en este Jardines algo se llama el libro, no recuerdo. Pero él dice algo que me dejó marcado, o sea, me dejó pensando justamente cuando estaba yo en el desarrollo de este libro, porque él decía, la poesía es como un éter, es el éter que está sobre nosotros, es como que está en el aire o arriba, en la estratosfera. Y a veces solo se necesita alzar la mano, y saber alzar la mano y saber bien hacia dónde la alzas, saber ver bien al cielo y agarrarla y jalarla. Y de ahí puedes obtener un poco de la infinitud, digamos, o de lo abstracto, o de lo absoluto que es la poesía, ¿no? Entonces, como ese éter que uno alza y la mano y saca un poco. O sea, eso quiere decir que no hay gentes elegidas. No me parece que haya un señor que sea el elegido para hacer la gran poesía del mundo, sino que la poesía es del mismo mundo, y nosotros simplemente tenemos que aguzar bien la mirada para poder sacar un poco de eso y lograrlo, ¿no? Entonces, es de todos, pues. A nuestros radioescuchas les quiero compartir un poco de la información de Besania, de los títulos. Están relacionados, por ejemplo, con algunos personajes que tú nos dirás, Javier, si existen o dónde los encontraste. Por ejemplo, Bernardo Sarmiento en el Hospital Psiquiátrico de San Lorenzo. Está Hernán Cañar de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe, Emilio O. Gutiérrez, Hospital Víctor Larco Herrera, Bel Moreno de Mora, hallado en un folio de cartas viejas en Cartagena de Indias, Antonella Llanos, Hospital Departamental San Antonio. Y esto solo lo hago con el fin de que tú nos comentes, ¿existen o no estos personajes? Existen ya en la poesía, en la literatura, pero
como proyecto vemos que las referencias son hospitales psiquiátricos y obviamente esto nos lleva a un cuestionamiento, ¿no? De lo que nosotros entendemos como un estado mental quizás fallido. Tú nos hablabas de la propuesta de Besania, pero ¿cómo se relaciona esto con los lugares de referencia a psiquiátricos y a los personajes que fuiste encontrando, ¿no? Claro, el hecho de que haya, son pacientes internos de psiquiátricos, para aclarar, de entrada, hay algunos que son reales, hay otros que son inventos míos, pero en el juego está que no se sabe quién es real y quién es invento, y hay unos terceros que son reescrituras de poetas que yo he admirado o que he conocido. Hay como pocos, ¿no? 3 o 4, digamos. ¿Quiénes son esos escritores? Bueno, por ejemplo, está César Vallejo, está José Cela, que no fue poeta, pero también está ahí. Incluso hay un ecuatoriano, está Rodinás también. Está Jaime Gil de Viedma. En Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, está Manuel Maples Arce, está Pedro Salinas. Entonces son más de 5, pero creo que son ellos. Por ejemplo, Bel Moreno de Mora, que lo acabas lo dijiste hace un momento, son los segundos nombres y el segundo apellido de Jaime Gil de Viedma. Entonces lo hago... Un juego. Un juego. Y la fecha en que, en que data el poema ese de Bel Moreno de Mora es un día después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Y tiene que ver con... se llama después de la muerte del cónsul de Sodoma, me parece, que es justamente después de la muerte de Jaime Gil de Viedma como su poema. Entonces son juegos, ¿no? Juegos de guiños literarios, con ciertos que son 6 o 7 serán, como te dije, los que nombré, y los otros sí son cuestiones, algunos personajes, no muchos, son reales, no ellos no necesariamente han escrito el texto, pero los he conocido en una u otra circunstancia, y eso me ha hecho, por ejemplo, la cuestión como del desdoblamiento que también explico yo ahí, o no sé si, a mí me pasa a veces que estoy en la calle parado y me pongo a ver zapatos, me gusta ver los zapatos como pasan y me puedo quedar 15 minutos, no horas, ¿no? Porque si no me atraso a todo, pero claro, o sea, me puedo quedar unos 15 minutos viendo ahí, digamos, o si no los rostros, o me digo, ¿qué están pensando? ¿Qué está pensando esta señora que pasa acá? ¿Por qué tiene esa expresión ese señor? O bueno, y me pongo a volar un poco en eso, ¿no? Entonces cuando me vuelo en eso, comienzo a desarrollar a través de esos personajes, es como que me trato de meter en su cuerpo y en su mente, y desde ahí imaginar qué es lo que pasa. Entonces hay una señora de 90 años, por ejemplo, ahí, no recuerdo el nombre, pero de hecho cuando lo escribía, me metía tanto en ese personaje que hasta sentía que me dolían los huesos, me dolían las manos, sentía una fatiga. Después de escribir, realmente te quedas agotado y es como que sales de ese cuerpo, ¿no? Es una cuestión súper fuerte. Y como te digo, fue un encierro, digamos, para hacerlo. Entonces, eso también creo que influía también en que no... O sea, que me metía de cabeza en hacer esto y claro, pues, o sea, de ahí comenzó a fluir. Y lo de los psiquiátricos, como te digo, es justamente porque me parece que hay cosas que están más allá del mismo hecho real o de la misma lucidez que aparentemente tenemos todos, y al final todos tenemos un poco o menos o más de patologías. ¿Estuviste en un psiquiátrico para lograr este trabajo? ¿Lograste visitar algún psiquiátrico? Sí, estuve en el del centro, no sé si es en San Juan de Dios, el que queda por la 24 de mayo. De hecho, fui partícipe de un electroshock. Yo pensé que eso ya no se hacía, pero el director me aclaró como a niño que hay gente que necesariamente hace eso todavía. Claro, o sea que las pastillas simplemente ya no le sirven. Entonces me tocó incluso a mí participar en eso, tomarle de los pies a la chica que estaba recibiendo electroshock, y me hizo el tour por todo eso. Entonces ahí entendí muchas cosas, ¿no? Y eso lo tenía guardado como recuerdo, que lo utilicé un poco también para el libro. Es un trabajo realmente interesante. A mí me llama la atención estos personajes que describes también, cómo hay ciertos momentos donde, si bien tú comentas este conocimiento, cómo la voz lírica conoce los límites, las capacidades de los personajes que están en Besania, también estos personajes te conocen a ti.
¿no? Son tú mismo. Y bien, hay uno titulado El nido del rumbo no tiene lugar, su nido es puro sitio. Empieza hoy 8 meses, hoy 80 años, hoy 8 siglos y seguimos preguntando al agua sobre la soledad de nuestros corazones. Comentarte que hay varias metáforas sobre el agua que se relacionan con el mar y el amor. Por ejemplo, esta va en busca del mar como si fuera una misión dentro de un sueño. O esta de todos los relojes tienen el orgullo irreversible de la muerte, el amor es un tanque lleno de agua. Entonces, para ir ya un poco también finalizando nuestro trabajo, ¿cuáles son las definiciones de belleza que tienes actualmente y las que trabajas, ¿no? ¿Y cómo entiendes desde esta contemplación de la belleza a la poesía? La belleza en sí, como digamos desde este registro griego antiguo que vendría a ser lo sublime y lo siniestro, ¿no? Lo sublime como la belleza bella, entre comillas, y lo otro que vendría a ser justamente esa fealdad que te atrapa y que también te fascina. Y yo creo que me manejo, es oscilante lo que hago, y es oscilante también mi apreciación de la belleza, porque hay cosas que pueden ser siniestras y el hecho mismo de que te sacudan un poco hacen que te fascines, ¿no? Y creo que en la poesía y en los temas que trata la poesía no necesariamente tiene que ser una cuestión sublime, sino que puede ser oscura, puede ser fuerte, debe sacudirte. O sea, un libro de poesía o una poesía debe tener siempre algo que te incomode. No necesariamente algo que sea de mal gusto, pero debe ser algo que sí te atrape, o sea, y te sacuda y digas, a ver, y te incomode en una manera en que dices, algo pasa aquí, hay algo más, y esa inquietud hace que también tú comiences a reflexionar a través de lo que leíste, ¿no? Entonces sí, entre lo sublime y lo siniestro me manejo, es como que oscilante ahí. Javier, estás actualmente también trabajando narrativa. Sí. Nos comentaste que acabas ya de finalizar tu trabajo en novela. En esto parece que estás manejándote en varios registros, tanto en la poesía, en el periodismo y en la novela. Cuéntanos de qué se trata este último trabajo que has culminado y probablemente con una mirada hacia el futuro desde este presente donde te ves en poco tiempo. Bueno, la novela trata de una persecución. De hecho, estoy trabajando ahora una segunda, tengo una primera novela que está lista ya, se llama El viaje de Méndez. Y esta novela tiene que ver con una persecución, tiene que ver también con las dictaduras de Latinoamérica de los 70s, tiene que ver con la dictadura de Chile, con la dictadura de Argentina. Siempre me ha traído la idea un poco de las atrocidades que pasó, ¿no? De las atrocidades que pasaron en estos países. He conocido igual, he visitado, he visto igual en los museos, los testimonios, tengo amigos, digamos, en Chile más que en Argentina, que obviamente ahora son el producto, o algunos simplemente no conocieron a sus padres desde niños porque se los asesinaron, se los desaparecieron. Y todos esos testimonios, de esas conversaciones, de esos viajes que he hecho, de alguna manera se ha ido alimentando y acumulando ahí, y eso fue una fuente de información y una fuente de inspiración para la novela, ¿no? Para no hacer spoiler ahí en la novela, es como te digo, es una persecución que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una visión de la vejez y de la juventud, porque hay dos personajes que están siempre en constante conversación, y van en un tren, atraviesan un país, en busca, bueno, el uno más bien como huyendo de una mujer y el otro en busca de una venganza, ¿no? Una cuestión así. Y ahí también hay unas referencias literarias que meto ahí un poco como para refrescar la novela, y me salió, digamos, de un tirón, porque fue no sé, me desperté como a las 5 de la mañana, un día, y yo tenía, claro, yo creo que como escritor, o más que, o sea, como narrador, más que como poeta, uno va siempre trabajando en la cabeza, y vas pensando, vas haciendo las ideas, vas caminando, donde sea que estés, en cualquier cosa, estás en el banco, no sé, es como que vas maquinando, ¿no? Vas maquinando, vas haciendo eso. Y llegó un punto en que simplemente lo anotas y luego ya lo escribes. Hay otros que trabajan a tientas, ¿no? Como Netti, por ejemplo, pero eso ya es ser un genio, ¿no? Entonces,
Me desperté como a las 5 de la mañana, así como que alarmado porque tuve un sueño y dije, esto es algo parecido a lo que... Pero me vino ese rato, o sea, como que la cabeza estaba libre, limpia, fría, y cogí una hoja y puse la escaleta, ¿no? Del 1 al 12, me parece, de los puntos de giro en la escaleta de lo que iba a ser la novela, porque ya lo tenía en la cabeza, pero me faltaba solucionar algo que me vino ahí a la madrugada. Entonces, una vez que ya tuve eso, pues me senté y lo transcribí de la cabeza al texto, ¿no? Y de ahí el pulimento que ha sido, creo que ya voy en la cuarta vez que lo voy releyendo, y cada vez que lo retomo, igual lo releo y lo voy corrigiendo, ciertas cositas, ¿no? Entonces, claro que no quiero, como decía Borges, el que corrige va a dejar, o sea, siempre, si no dejas en paz la corrección de un texto, vas a corregirlo toda la vida por la eternidad, porque uno mismo es cambiante, imagínate un texto. Entonces, llega un punto en que ya es decir, ahora me parece que hay la oportunidad de mandarlo tal vez a alguna editorial afuera o acá, no sé, todavía no tengo muy claro el asunto de... O sea, tengo claro a dónde voy a mandar, pero más bien quiero reservarme eso para ver si sale algo por ahí, y si no, pues a seguir viendo opciones para esta novelita. Y la otra novela, en cambio, la que estoy escribiendo ahora, es un registro completamente diferente, es una antípoda a lo que hice, justamente lo que te hablaba de que no me interesa tener un estilo mío como Javier Lara, sino que me gusta siempre jugar en diferentes registros. Entonces, por ahí va también este Besania, ¿no? Entonces, esta novela que viene ahora es una cuestión súper, hiper vertiginosa, una cuestión que tiene que ver con, tiene que ver con la bohemia, la nocturnidad, no sé, una cuestión donde hay sexo, drogas y rock and roll, es una cuestión súper salvaje, es una onda mucho más liberada que la novela de tono formal que escribí antes, Este viaje de Méndez. Esta otra se llama No hay pájaros que no hayan posado sus fauces aquí, y es una cuestión que te digo, es un brío salvaje y absoluto, donde se van vivencias, cuestiones extremas incluso, y claro, eso también es, y ahí apelo a mi memoria, de hecho, y a las vivencias que he tenido. Pues hay tantas cosas estrambóticas que han pasado en la vida, me han pasado la cana con Charly García, no sé, un montón de cosas o los hospitales, yo sé, bueno, o sea, para no tampoco quedar el maldito y el estereotipado, pero de alguna manera eso también es parte de mi vida. Entonces, esta novela es con un brío así absoluto y vertiginoso sobre, como te digo, todas las vivencias de este Quito nocturno, digamos. Y bueno, no solo aquí. Entre tantas anécdotas, Javier, casi épicas como la de Charly García, bueno, ahora te vamos a pedir que compartas con nosotros la lectura de uno de tus trabajos. Decirles a nuestros amigos que continúen también revisando el archivo que tenemos online para que descarguen los podcasts, los puedan compartir con sus amigos y también vean los videos que tenemos disponibles en el canal de YouTube de Flaxo. Así que, Javier, cuando estés listo, te escuchamos. Listo, te agradezco mucho la entrevista, chévere igual el espacio, y bueno, voy a compartir este es de un nuevo libro que se llama Fisura Elemental, y tengo uno que es así como que la pura ternura, y otro que es un poquito más, como te digo, ¿no? Uno es, de hecho, yo tenía un mail, mi dirección electrónica hace años era sweetlumpen@hotmail, y era como las dos cosas ahí mismo, ¿no? Pero bueno, mira. Este se llama Sometime. Anochece, pero te abrazo. Se desvanece todo, pero te abrazo. Es el fin de las neuronas, pero te abrazo. El color de la vida es un abrazo, pero las cosas que no me gustan del mundo merecen una pirámide de abrazos. El corazón seco de los aztecas merece un abrazo. Tu libertad es un abrazo, mi tristeza llena de carreteras es un abrazo y una caricia, y el resto del aire es otro gran abrazo. Yo soy quien es abrazado, y luego repito, el mejor bien de la nada, el abrazo. Nunca las cosas solas. El acantilado donde mueren los enamorados es otro abrazo. El ojo del universo es un infinito, inmenso, pueril, silente abrazo. Deja de abrazarme, abrázame. Deja de abrazarme, abrázame. Tengo frío de otros abrazos. Todos los dioses se merecen abrazos. Deja de abrazarme, abrázame. Soy el más insoportable, hermoso y desplegable abrazo.
anochece y todo es un poema cuestionable que habla de los abrazos. Gracias. No están los aplausos, pero ven. Ahí le montas así. Vamos, Javier, con el segundo poema. Ah, ya. Sí, déjame ver dónde estaba porque... Sino que este estaba... Ya. Y este último también es de Fisura Elemental. Este se llama Todos los poemas mienten. Es el frío y a los... Repito. Todos los poemas mienten. Es el frío, ya lo dije, es la brisa, sus almenas invisibles, sus batallas, sus sombríos y desdentados ángeles de niebla que no dicen nada. Este poema es un inmenso país de hielo al cual vienen a morir los pájaros, sin más religión que el cielo invencible que abrazamos para no morir. He visto corazones del tamaño de un mamut, basiliscos admirables en la lengua de una mujer con furia consuetudinaria. He visto la rabia en el nombre de su sangre. He visto el fuego, su fuego, que es una montaña de su sangre y un pétalo de la nada al mismo tiempo. Hemos presenciado el silencio o la sal de la ignorancia. Apenas caemos y el aire se vuelve armadura. Este poema no va de nada, decía, y miento. La inocencia de todos los insectos y los pastos verdes, la sutileza del agua o la severidad de nuestras religiones, mordiendo el infierno que no es nuestro, los puentes que han caído en la vigilia, la cocina incendiada antes del acto carnal. He visto, debo decirlo, el beso inconmensurable de una planta creciendo ante los ojos de su madre. Todos los poemas mienten, el hielo pasó hace siglos, tú y yo, cualquiera, seguimos nombrándolo, como si apenas inventáramos la guerra o la saliva que la nombra, como si apenas comenzáramos a tener figuras geométricas a las que llamamos miedo, por no llamarlo Dios o amor, o arena caliente en tus senos, en tus infinitos senos que han de morir dentro del aire, como mueren los dioses, como mueren las frutas. Bien, estuvimos escuchando a Javier Lara Santos en este programa de La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz. Les agradezco a todos ustedes por continuar en la sintonía de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.